Chuncho. Chuncho. Ok. Llegó la hora, Chuncho. Hola, muy buenas noches, ¿cómo están todos? Como todos los jueves estamos dentro de Umbrella Studios. Gracias a ellos estamos realizando estas transmisiones en vivos, bueno, todos los jueves, ¿no? Desde mayo. Y hoy día nos acompaña Flor Ruiz. ¿Cómo estás? Hola, gracias por invitarme a Umbrella. Bien. Todo bien. Todo bien con el calor limeño. No, de momento. De momento. Va a cambiar el clima de acá a un tiempo, ¿no? Gracias igual por tu tiempo y por venir. No. Cuéntame, ¿cómo empezaste en la fotografía? Viajando por archivos de fotos, viajando por las fotos de mi viejo, creo, de niña. Tú me contabas que tu papá viajaba mucho y tenía una cámara de fotos, ¿eso es correcto? Sí, tenía, estas cámaras instantáneas, una Kodak instantánea. Chiquitita de Flash, 110. así es, esas pequeñitas cuadraditas, una negro con blanco. Con el Magicubo. Con el Magicubo, así es. Y que luego fue cambiando por una o dos cámaras. Casi no había viajado. De pequeña me mandaba mi familia a ordenar el álbum familiar. El álbum estaba disperso con fotos de rutas, carreteras, nevados, selva, lugares un poco extraños. Y a mí me gustaba viajar mirando las fotos. Entonces, cada verano yo ordenaba y desordenaba el álbum. Y lo volvías a ordenar. Lo volví a ordenar para ver ahí quién aparecía y quién era. Y ya sabía que fulano de tal posaba así, se paraba así o así, ¿no? Creo que esos fueron los inicios un poco de querer meterme en este rollo de los viajes. Claro, eso fue tu acercamiento directo a la fotografía. Bueno, eso, quizás meterme debajo de la máquina de coser de mi mamá. ¿Cómo así? La máquina de coser la máquina de pues la metías abajo y tienes tu timón y el pedal. Y pedaleabas, claro. Pedaleaba. Entonces para mí era mi camión. Me gustaba siempre los juegos de hombres, el camión, los trompos y esta cosa así más, no tan femenina. Más varonil, o sea, no eras de jugar con muñecas. No, era más de agua, bronca, jugaba con mi hermano Marco y yo tenía un arco así angostito y él, pelota, fútbol, trompos, cosas así, ¿no? Súper. Era más inquieta por el lado de Sí. fuera y no cocina, nunca cocina. Pero sigue siendo inquieta, pues si viajas un montón. Sí, menos mal. Menos mal. O sea, creo que empieza por ahí y luego, aunque la tendencia era, yo he vivido en Ciudad de Dios, San Juan de Miraflores, zona de barrio, creo que la idea más formal era siempre pensar, pues mi hermana ingresó a Derecho, a la universidad, mis hermanos eran contabilidad, sociología, etc. Entonces, según yo, podía ser abogada. Y no, pues una abogada desmemoriada, porque siempre era muy dispersa, volantusa. ¿Soñabas mucho? Soñaba, andaba mirando los pajaritos, andaba mirando ahí, qué cosa andaba el cielo. Era muy distraída, no me concentraba. Entonces, siempre pensé que iba a ser una mala abogada. Bueno, pero por eso no estudiaste Derecho, básicamente. Pero postulé. ¿Postulaste? Postulé. ¿A dónde postulaste? ¿Lima, Católica? Lima. Bueno, postulé 4 veces a la de Lima. ¿Ya? No ingresé y luego ingresé al UNIFE. Y del UNIFE, cuando ingreso, la decana de la facultad, porque hubiera sido primera promoción en la UNIFE, ¿no? ¿Primera promoción de? Hubiera sido la primera promoción de comunicaciones. De comunicaciones, ¿ya? Ingresé a comunicaciones, estudié. Y bueno, y cuando ingreso ¿qué van a estudiar? ¿Qué van a estudiar? Y yo les digo, no, yo no voy a completar mis créditos y me voy a ir. O sea, no me quería quedar porque bacán, era hacer amigas mujeres y todo, pero como que yo venía de un colegio mixto, laico, de la congregación marista, mi colegio marista en San Juan. Entonces sentía como que algo más había que hacer, ¿no? Okay. Bueno, también era un poco complicado, eran años un poco difíciles porque mi papá falleció cuando yo tenía 13 años, entonces mucha responsabilidad también hubo de parte de mi hermano mayor, quien se encargó de ver temas de educación, etcétera, a lo cual de alguna manera también siempre contribuí, ¿no? O sea, siempre quise chambear, siempre quise hacer más cosas, siempre sentí que no iba a estar muy quieta. Pese a que era muy introvertida, siempre... Eras introvertida. Creo que era. Sí, he sido muy callada. La fotografía tiene la culpa. Ha sido tu media expresión. Sí. ¿Cómo pasaste entonces de la UNIFE a de Lima? ¿Por qué se estudió la carrera en Lima? Estudié en la UNIFE 4 ciclos. En la carrera estudié comunicación para el desarrollo. Porque inicialmente yo pensaba trabajar con temas de población, viajar, capacitar, educar. No pensé nunca que me iba a dedicar a la fotografía.
Pero sí, cuando entro a la de Lima, en paralelo tengo Postulaste a la de Lima por quinta a la de vez. Lima por quinta vez, por traslado externo, hasta que ya la chunté por fin, hablando así temas un poco duros. Mi entrevista personal fue hablar sobre el terrorismo, el Perú, Sendero y no sé qué. Entonces, mi hermano Marco me preparó muy bien para la entrevista. Y cuando entro a la de Lima digo, bueno, ya, bacán, ¿ahora qué? Me cuentan que Armando Robles tenía un taller, el taller de Armando Robles, donde se enseñaba Armando Robles Godoy. Así es, Armando Robles Godoy enseñaba cine y televisión. Y tenía amigos de San Marcos que estudiaban becados, así que yo me fui y era la única de la de Lima que estudiaba becada también, aparte en el taller de Armando Robles. O sea, mientras hacía generales Mientras hacía generales estaba haciendo el taller de Armando Robles. Lunes, miércoles y viernes me quitaba de ahí, me iba en la noche y ya, a ver cine. Y era una maravilla porque en el taller de Armando en esa época estaba el profesor Miguel Ángel Reinelli, veías cine blanco y negro, veías una proyección con un proyector de 35, 16 milímetros, o sea, así una bulla brutal. Cine y realmente. las separatas de Reinel, que eran separatas de manteca, pero te enterabas de la historia del cine. Veías Méliès, veías cine alemán, cine francés, o sea, todo lo que era tendencias. Y creo que eso fue una contribución genial, fundamental. Ver a Reinel, escuchar al mismo Ricardo Bedoya, que también enseñaba ahí, escuchar a veces a Vargas, a otro profesor que hablaba de la técnica del cine, a Armando Robles, hablando del cine peruano. Entonces era como una fascinación, ¿no? Y luego, cuando estuve en quinto ciclo, que Chacho León fue mi profesor en lenguaje de los medios, sabía Chacho que yo estudiaba en el taller de Armando y me dice, ¿no quieres irte a practicar a la Filmoteca? Y empiezo a practicar reparando películas de cine en el Museo de Arte, Filmoteca de Lima, en el segundo piso. Claro. Ahí había un cubículo así pequeñito, mismo cuarto así oscuro, y ahí donde me moviola, y ahí reparaba películas. Usaba unos guantes, una empalmadora que era para pegar películas y todo, entonces se iba viendo con una lupa, ¿no? Viendo créditos, viendo fotogramas. Yo no veía las películas en la proyección, yo las veía... ¿Tú las veías? En pequeñito. En pequeñito. En pequeñito. Entonces, a veces era tan fascinante ver algún fotograma que por ahí me pelaba, algún fotograma. No le digas muy público. No, la Filmoteca me da sentencias. Y era, aparte, hacer la descripción de quiénes eran los actores. Y con gusto recuerdo, por ejemplo, haber reparado una película Luis Pardo, que es de las primeras películas de cine mudo, ¿no? O sea, y Luis Pardo estuvo perdida mucho tiempo. Bueno, y así, haber hecho cosas gratas. Fue mucho el aprendizaje allí porque venía cine de muchos países, de embajadas, había ciclos de directores, de países, de géneros, de tendencias. ¿Te nutriste de todo eso? Me nutrí, creo, de Armando, del taller de Armando, de la Filmoteca. Sin haber todavía entrado a realizar algo dentro de la universidad. Yo sabía que era mala, o sea, era muy tímida, era recontra tímida. Y cuando tocaban los cursos de lenguaje, de dirección, de producción y todo, yo molida, calladita, pero tenía el concepto de la imagen, Okay. Luego entro a practicar en Calandria, en una ONG, que yo era lo que yo pensaba, que me iba a dedicar, ¿no? Trabajo con población. Y en Calandria lo primero que hago es agarrar una cámara. Entonces, cámara de fotos. Cámara de fotos. Una cámara en esa época todavía, te hablo del año 91. De película. Película. Entonces yo hacía las fotos para algunos proyectos, temas de contaminación, agua, saneamiento, educación, sensibilización con población. Y me gustaba, ¿no? O sea, te podemos decir que desde el principio, porque tu portafolio básicamente es todo este abanico que me estás contando. O sea, desde el principio lo tenías muy claro. Yo no, o sea, claro. En apariencia era claro. Ya, claro, okay. En apariencia, pero yo no sabía. Yo simplemente quería trabajar con población, pero cuando en un momento, ya después de trabajar en Calandria, algún tiempo digo, pero yo no veo el resultado. Yo quería ver la foto, quería ver como que dentro de la comunicación para el desarrollo, quería ver en qué momento se generaba el cambio, en qué momento era la cosa concreta, ¿no? O sea, quería tener la foto y no. Entonces dije, me voy de esto porque no veo acá, no me siento ubicada. O sea, estuviste que 6 meses tal vez. En Calandria trabajé casi 5 años. Buen tiempo, me quedé corto. Entre prácticas y todo. Y luego, terminando la universidad, ingreso a Tafos. Ya. Okay. Sí es la época en la cual todo lo anterior, lo vinculado al cine, a la imagen, me es más productivo. Porque Tafos es una ONG... porque ya bueno, claro, así es. Porque ahorita el archivo lo tiene la Católica. Así es, el archivo lo tiene la Católica. En Tafos yo entro a trabajar para la etapa final de un proyecto que es poder revisar el archivo de Tafos para hacer productos comunicacionales. El archivo de antiguo es el archivo
de impresiones. El archivo impreso. El impreso, no el de antiguo. Impreso, no, o sea, el archivo de Tafos ya estaba de alguna manera en fotos pequeñas, fotos reducidas, y yo me encargaba de mirar esas fotos y ver cómo esas fotos podían corresponder a temáticas para colegios. Digamos, en los colegios se habla en tercero, cuarto y quinto de media de sexualidad, de migración, de adolescencia, de problemas, de temas así sociales. Entonces yo agarraba el archivo y comenzaba a ver que esos temas los chicos no tenían material para poder en clase visualizarlo. Entonces yo me encargaba de visualizar, o sea, hacer temas. Un panel para este tema, si hay identidad es esto, hay integración, hay cosas más comunales. O sea, Tafos ya había terminado su etapa de todo lo que era registro y lo mío era el uso sistemático. En colegios, Puente Piedra, Barrios Altos, Jesús María, colegios alternativos, una red de colegios, ¿no? Durante 2 años me dediqué a hacer eso. ¿Y cómo entró el ministerio ahí? O sea, porque no entraba el ministerio, no tenía nada que ver. Era poder encontrar convenios y que los maestros se animen a hacer eso, ¿no? O sea, les llevaba las fotos, los chicos, yo veía también la participación de los chicos en el aula, los chicos cogían las exposiciones, los paneles, y también ellos podían escribir en algunas partes del panel de la exposición. Entonces se hacía un trabajo muy dinámico, ya que no se contaba con recursos, bueno, como hasta ahora, ¿no? Bueno, claro, en los proyectos siempre es así. Así es. ¿En qué momento pasas de Tafos? O sea, porque eso duró un par de años, ¿me dices? Duró un par de años. Quise quedarme a vivir en la sierra, quise intentar qué tal me iba por Huancayo, no salió un proyecto, luego regresé y luego cierra el proyecto de Tafos. Cuando cierra Tafos yo me quedo un poco sin chamba, pero sí intuía que lo que quería hacer era algo de prensa, porque ya me gustaba la foto, ¿no? Gano posteriormente un concurso, ¿no? Y con parte de ese dinero me compro una F3, una Nikon. ¿Qué ganaste? ¿Un concurso de fotografía? Un concurso de fotografía, ¿no? Para Telefónica. Entonces, bueno, no gané, quedé tercer lugar, creo. Entonces me sirvió como parte de capital. Pero el único concurso de fotografía telefónica fue solamente un concurso. Fueron 2. ¿Fueron 2? Fueron 2 seguidos. Uno que... el primero lo ganó Alex Bryce. Ya, yo tuve tercer lugar. Ya. Yo gané $1000 con un concurso de fotos, no sé, y eso me sirvió para comprarme una cámara, una F3. Entonces, había ido antes al peruano, había buscado, conocía porque en Tafos había estado Germán Schwartz, y me dijo, si no tienes cámara propia no pasa nada. Entonces, se acaba Tafos, participo en el concurso con una foto vinculada al Señor de los Milagros y Telecomunicaciones, y me aparezco al peruano y le digo a Germán, ya tengo la cámara, o sea, por favor, déjame practicar, ¿no? Pero era un poco complicado porque yo me había quitado de Tafos, me había quitado de Calandria y estaba misia, encima no tenía plata. O sea, me había arriesgado, yo tenía un sueldo fijo en Calandria, ganaba mi plata, y yo dije, no quiero esto, ya me tengo que ir, ya tocó, ya fue su momento. Ya fue su ciclo, pues. Ya fue su ciclo, ya cumplió. Entonces empiezo a practicar y en el peruano, pues claro, era practicante, no ganaba nada, y era una egresada universitaria, entonces como que la familia andaba un poco tensa, ¿no? ¿Qué va a pasar? Así que un año, pero aprendí mucho con Germán Schwartz, todo lo vinculado a estética visual. El aprendizaje de los lentes, el aprendizaje un poco más de la luz. Hice muchas fotos para la parte del suplemento cultural. O sea, tu maestro de fotografía fue básicamente Germán. Sobre todo Germán, sí. ¿Por qué curso realmente de fotografía no llevaste? Llevé en la de Lima un curso... Que parece el curso dentro de la... Claro. Llevé en Kodak también, creo que entre quinto ciclo, por ahí, sexto ciclo, hice un curso de Kodak. O sea, aprendí, pero la técnica, ¿no? Claro, pero Kodak duraba 3 meses. Sí, era rapidísimo. Casi todos hemos pasado por ahí. Sí. Un montón de gente pasó por ahí. Ricardo Choy pasó por ahí, que me acuerdo, pasó Paco Cebollos, si no me estoy equivocando. Todos pasamos por ahí en un momento dado. Pero cuando toca más bien claro, pero ya me perdí, me estabas preguntando Tafos. De Tafos, llegaste a Saipensa, perdón, no es Saipensa, perdón, estabas con Germán, estabas alternando con Germán. Claro, entonces con Germán era todo el aprendizaje de estética, que ahí hay unas fotos de iniciales. Las fotos iniciales, la que dice República, etcétera, peruano. Y me gustó mucho la etapa del peruano porque era aprender retratos, ¿no? Hay un retrato de David Herkovitz, estoy acá y es la etapa de República. Entonces estoy un año en el peruano aprendiendo retrato y todo, y luego, bueno, no me contrataron. Así, ¿No te contrataron? No me contrataron. Ya. Pero de ahí voy a República. Eso es domingo. Ese es domingo.
Llego a República. Ese y es un me prueba, suplemento de... Es un suplemento de la República. Que ya no Llego a existe. Domingo, no, ya no existe. Llego a Domingo el año 97. Ah, pero me salté una cosa. ¿Qué te has salteado? ¿Tú estás para el centro de imagen? ¿O eso es después? No, eso es después. El centro, claro, el centro es antes. Cuando salgo de la universidad, termino la universidad y al toque me postulé al centro y entro al centro de la imagen, que en ese momento se llamaba Antonio Gaudí, en el cual estabas tú, estaba Domingo, estaba Carolina Cáceres. Estaba Nelly García, estaba Lorena Benza, estaba Alex Bryce, estaba Paqueso, bueno, José Herrera. Ajá. Estaban todos ellos. Pero estuve solamente 2 meses porque en Calandria me salió una chamba que yo tenía que empezar a hacer viajes a Ayacucho, Cusco, un proyecto de investigación. Así que me quité. Okay. Y luego, antes de entrar en realidad al peruano, estuve 4 meses en Expreso. Mi primera chamba fue hacer fotos de policiales y de vedettes. En Extra, ni siquiera en Expreso, en Extra. En Extra, así tipo el Tromen. El Extra que publicaba fotos de los marcianos y ya y el fin del mundo y los planetas. Sí, claro. Ya, esa era yo. Me paraba, me soleaba el verano en entrar a las escaleras de la Dinincri para esperar que salgan los delincuentes. Y ahí conocía toda la mancha que hacíamos más policiales, ¿no? Y me quité porque, no sé, pues llegó su ciclo y me quité y me dijeron, chavo, hasta aquí nomás. Pero ya, y de ahí intenté con Germán, fue el peruano, del peruano fue la estética más visual, de ahí viene la etapa República, que entro a trabajar en el suplemento, así es, lo que estamos viendo es... entro a trabajar en el suplemento Domingo con Mario Munive, que es ahora quien es el encargado de la carrera de periodismo en la Católica, ¿no? Hicimos un equipo muy bonito en esa época, porque en esa época estaba Somos como producto, como revista, y República cambia de un formato grande a un formato pequeño. Que era medio... Claro, grande. Cambian a un formato ya A4. Y lo hacen en un formato color. Entonces era la idea de la República competir con un producto como Somos, ¿no? Era un equipo lindo, Esther Vargas, Adriana León, Toño Angulo, David Hidalgo, Mario que nos dirigía y que era un nivel de exigencia fuerte, ¿no? José Ló en la fotografía. Y yo entro también, entonces era un reto hacer un suplemento porque tú tenías que llegar con una foto un domingo, cuando el jueves ya se había acabado todo el tema de coyuntura. El sábado tenías que llegar. O sea, el jueves se cerraba todo el tema político. Claro, pero para eso salía... Claro. Toda la cobertura política se cerraba jueves. Entonces, ¿cómo haces que un tema político camine para una revista del domingo? Si ya todo el mundo tenía la foto. Entonces había que cranear la foto, había que cranear los reportajes, si iba o no iba. Ahí empiezan también algunos viajes, ¿no? Ese viaje, por ejemplo, ese es un tema que hice con Adriana León y que le tengo mucho cariño, porque esa es una comunidad que fueron ellos como los 200 personas acusadas de terrorismo, y esa foto llegamos a esa comunidad que en la Sierra de Lima para la época de Navidad, ¿no? Días antes de Navidad. Entonces nuestro temor era cómo vamos a retratar a la comunidad si es que ellos están como que requisitoriados en apariencia, ¿no? Y se atrevieron y nos dieron cara. Yo me acuerdo que me puse muy sensible con esa foto. Están requisitoriados, sale el domingo y el lunes todos adentro. Todos adentro, imagínate. Fue la primera vez con Adriana de una montada a caballo de 2 horas, o sea, porque ahí empieza lo rico del trabajo del periodista, pues, ¿no? Cuando empiezas a chambear y hacerte esos viajes que tienes que viajar y de que parte del fotodocumental y el periodismo es viajar. Así es viajar. Entonces, eso es eso, ¿no? Y las otras, por ejemplo, armar la foto de Toledo, de Elian Carr, que es buscar, ese es Herkovitz para el peruano, que me gustó mucho la idea de la actitud. Yo trabajaba de la época que trabajaba de la época que trabajé en el peruano con Germán. ¿Pero tenías un F3 solamente con un lente? Con un lente. Con un 50. Con un 50 fijo, un 1.8. No tenía más, no tenía tele. O no Ni sé. angular. Tenía un 135. Ya. No tenía angular. Me conseguí un angular usado, no me acuerdo, un 24, creo por ahí, ¿no? Me conseguí un angular usado. Y la que sigue es Marco Aurelio de Negri. Esa foto es de la República. Le tengo cariño porque, como esto, ¿no? Estaba el estudio ahí, y Marco Aurelio estaba hablando, era muy, don Marco Aurelio era muy formal para hablar y todo. Y en un momento apagan las luces, apagan una luz y se queda ahí, se queda en esa actitud, ya esperando la entrevista. Es como siempre, tenía esa actitud siempre, sí. Muy pensativo. Muy pensativo y muy formal. Entonces se apaga la luz y siempre me ha gustado por la idea del reflejo, esos lentes y esa actitud de él totalmente quieta.
Y bueno, las fotos también que iban para una portada como la de Toledo o Elian Carr, que tenían que ver con, o sea, es el personaje haciendo qué y todo eso, claro, entonces que ponerlo con fuerza, ¿no? La de blanco y negro ya son las primeras protestas contra Fujimori, esa es en la Plaza Francia. Pero eso es para el peruano. Eso es ya domingo, la República. El domingo, ok, ya. Claro, porque salía marchas, o sea, 9-7, 9-8, se intensifican más las marchas, 9-8, 9-9, varios somos a veces golpeados ahí, pero yo no era una fotógrafa de calle, yo era en realidad una revistera, pues, entonces... ¿Te protegía? Me protegía y andaba siempre observando a Chacón, a Medrano, ¿qué hacían? Porque para mí era donde están ellos, ahí donde no está nadie, ahí es donde hay que ponerse. Fueron las primeras cosas que empecé a aprender. Y era dicho y hecho, donde no había nadie era donde había que estar. Entonces, mucho aprendí ahí que tenía que chambear sola. Observando. Observando. No, creo que no fui muy sociable. Pero es que el documental y la prensa es mucho de observar. Sí, es mucho de observar. Y de esperar. Sí, sí. Esa foto me gusta por esa actitud, porque la relaciono un poco con Mayo con el 68, ¿no? Un poco con la revuelta de los estudiantes en Francia. Entonces, esa actitud entre activa y pasiva, es en la Plaza Francia y es la espera, ¿no? Fue una etapa muy bonita, porque nuestra chamba era llevar fotos que en promedio, si no eran para la edición diaria, había que hacerlas que hablen solas. Entonces tenías que expectar cosas como esas, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más tienes por ahí? Sí, Elian Carr, ella feliz de salir con su chacana, ese borde es en su casa, y producía la foto, no pongas el poncho, levante la chacana y haga esto. He visto esa foto, la he visto bordada. Bordada en comunidades, sí, o sea, han cogido la foto y en comunidades en el país la han replicado así, tal cual. Simpático. Pues me encanta, pues, porque creo que di en el punto de lo que se tenía que lograr. O sea, es tu versión de la foto utilitaria que tiene Inés Menacho. En el caso de Inés son sus propias fotos ella pues en sedas, pero tú es que ha sido... La mía que ha sido en un bordado y me encanta porque... Ha sido inspiración. ¿no? O sea, claro, se han inspirado en mi foto, digo, qué rico, ¿no? O sea, la santa. Pero es también entender un poco el otro lado de la política, de los personajes, que es lo que nos corresponde a los fotógrafos, ¿no? Los que venimos un poco de prensa, o sea, tener que poner todos tus sentidos para saber. O sea, te dan una responsabilidad de revista, no de edición diaria, ¿no? Es distinto. Sí, es totalmente distinto. Es distinto. Ahora, ¿qué estás desarrollando más? Viajando, me contabas. Ahora estoy viajando. Creo que hay algo de WordPress, que son los primeros reportajes vinculados al aprendizaje de la foto documental. Me contabas en interno que en WordPress estuviste becada con 14 fotógrafos más. Sí, WordPress, que es la Fundación Mundial que se dedica a difundir todo lo que es fotoperiodismo y es la más prestigiosa y la más seria, nos becó a 14 fotógrafos peruanos. ¿Estabas tú, estaba Jaime, estaba Mayu, Nancy Chapel, Silvia Izquierdo, Mariana Basso, Daniel Pajuelo, Miguel Carrillo, Esteban Félix, Carlos Lezama, y los chicos de regiones también, ¿no? Fue una etapa muy bonita, muy productiva. Porque ¿que duró un par de años? Duró del 98 hasta el 2000. Terminó en una exposición en el IPNA. Okay. Y la idea era que cada uno podamos trabajar un proyecto fotográfico. Entonces, aprender a registrar, aprender a concebir una idea, cómo ibas a registrar esa idea, dónde te ibas a mover, hacer tu plan de chamba, poder editar, saber con qué material trabajabas. Y cada uno tenía un proyecto, los 14 Cada uno tenía un proyecto. Yo elegí el proyecto de la danza de tijeras, entonces fotografié un poco danza de tijeras en Lima, en Huancavelica, Ayacucho ligeramente, pero más fue Huancavelica. Entonces no hice muchos viajes, pero los que hice los hice pensando cómo haría el proyecto. Okay. Esa primera, bueno, la puse porque no sabía entre si El Señor de los Milagros o WordPress. Esa es una foto que le tengo mucho cariño, también es de un concurso de foto, donde es la imagen directamente de la imagen del Cristo y atrás está reflejado los cargadores en un anda. O sea, es un reflejo. Es un reflejo. ¿Ya? El anda atrás se refleja en el Sagrado Corazón, ¿no? Está atrás.
Pero eso no pertenece a lo que me estás Eso contando. no pertenece, no sé, se me ha pasado. Tal vez la siguiente, Carlos. La siguiente es WordPress, sí. Eso es WordPress. Sí, eso es WordPress. Era entender un poco dentro para mí era complicado pensar cómo puedo hacer que un tema tan fuerte como pasarte cables, que te agarren, que te pongan espinas y todo, que corresponde a la mística, a la ritualidad de la danza, a una danza milenaria, pueda ser vista de una manera distinta, estética, periodística y como veas. No se había hablado mucho todavía de Lance Tijeras, no había llegado un poco a los programas de televisión, a los programas concurso. Entonces lo trabajé en blanco y negro, sobre todo con un lente de 50, no tanto tele. Hice las copias en esta etapa también, y bueno, era muy dada un poco más bien a la idea del blanco y negro como reportajes, ¿no? ¿Por qué? ¿Sientes que el color iba...? O sea, no había desarrollado todavía el color era periodístico, no me vinculaba todavía con el tema reportaje, ¿no? Con el tema proyecto personal. O sea, el color de tus fotos es posterior. Sí, esa es la publicación ya de WordPress, ¿no? Y conocí varios danzantes, generaciones de danzantes. Sentí que me faltaba la foto del salto. Siempre me terminé el proyecto. ¿No la tuviste? O sea, tuve saltos, pero los no saltos tenías que la foto era que el salto y todo lo impactante, siento que lo hice años después. No siento que logré la foto ahí. Me dediqué más a atender, a entender la ritualidad, a entender la gente, a espectar como ellos, ¿no? Y además que era distinto, porque yo venía de observar como periodísticamente, pensando en que la foto tenía que hablar al personaje, al reportaje. Acá todo era muy libre y no podía, tenía que hacer lo que había. Entonces era reto. Era como un reto encontrarte como fotógrafo bajo qué estética tú ibas a trabajar, bajo qué mirada, si era una mirada en noche, si era de día, si eran mujeres, si eran niños. Tengo una variedad bien grande de fotos de niños, ¿no? Por ejemplo, claro, ahí hay algunas. Entonces, entender bajo otros criterios que no sea solamente la cultura, sino también la vida cotidiana, y hallarle más una cosa más de simpleza, ¿no? Ahora que me mencionas que recién lograste muchos años después la foto del salto, ¿has revisado este material y te provoca rehacerlo de nuevo? O sea, tener otra visión distinta después de tantos años, o volver a tocar el tema. Hace algunos años me provocó, ya no. Ya no, ya sientes que está cerrado. Sí, siento que está cerrado porque tengo un feeling con la selva. Ya no volvería mucho a sierra. ¿Pero es que viajó cuánto tiempo en la selva? Bueno, los últimos años más ha sido selva, ¿no? Ok. Pero sierra, o sea, sierra me... ¿Te jaló al principio? Mucho, me jaló al principio, me jaló por el color, por la gente y todo. Pero de allí me es como que la selva es muy quieto, muy... no es que no viajaría, iría, pero como que caminando todavía con más prudencia. En la selva, por ejemplo, me siento más libre, más... Pero la selva es más peligrosa, o sea, realmente metes selva, o sea, adentro, sí. Y tienes que estar súper atento. Ya, pero es reto. Ok, ya sé por dónde va el tema. Es reto, ok. Y es cosas un poco desconocidas, porque de alguna manera en la sierra tenemos el color, tenemos el paisaje, la gente, nos falta la vivencia, pero lo rico de la sierra es la calidez. O sea, me quedo con el rostro humano de la sierra, pero con las vivencias, con la locura y con la vorágine de la selva, ¿no? Ok, es que es totalmente distinto. Sí. ¿Qué más tenemos en esa carpeta, Flor? ¿Eso es también parte del proyecto de WordPress? Eso es también parte. Esto es WordPress, danza de tijeras. Esto es en Pampas, Huancavelica. Observar harto ahí, ¿no? Okay. Me gustaba por la quietud. Creo que para este proyecto en WordPress habré hecho algo de unos 80 rollos más o menos. 80 rollos de 36. 80 rollos de 35, claro, de 36. Blanco y negro 400. Los tengo aún ahí, espero que... No sé. Lo puedes reeditar. Que lo reedite, sí. Reeditar, sí, pero no retomar el tema como para documentar de nuevo. No, hoy día, por ejemplo, cuando me dijiste, estaba pensando en unas fotos que tenía de lamas, ¿no? En Tarapoto. Entonces añoré porque son mis primeras fotos documentales. Las primeras de ir y tomar con mi F3.
en Lamas. O sea, ¿Todavía tienes el F3? Todavía tengo el F3. Ya, ok. Le quitaba la cabeza y desde la cabeza andaba ahí chequeando qué cosas fotografiaba. Como una Rolleiflex. Claro. Entonces era simplemente a ver si se me iba o no se me iba el foco. Nada más palteada con eso, ¿no? La siguiente. ¿Qué tenemos más ahí? Esa es la foto. Esa es. Esa es la por la que empezamos. Claro, de ahí Podemos, de repente, al comercio. niños de carbón. ¿Tienes un proyecto con los niños de carbón? ¿Correcto? ¿Eso es en la selva? Sí, o sea, a ver, después de WordPress ha venido, salí, me quité de la República, postulé al comercio y desde el 2001, del 2001 al 2003 fui fotógrafa de planta del comercio y desde 2003 hasta ahora soy colaboradora. Pero la parte de planta de comercio para Somos. No, planta para el diario, Okay. o sea, trabajé para el diario propiamente. Haciendo comisiones diversas, ¿no? Ahí tenías de jefa a Ana Cecilia, seguro. Claro, un tiempo Ana Cecilia justo estaba saliendo, estuvo Germán, Ana Cecilia, luego estuvo Xavi, y ahí casi no hacía deportes, menos mal, porque no la chuntaba con deporte. Bueno, es que deporte es difícil. No, es muy era muy complicado. Súper complicado. El que es capo ahí es Quique. Claro, el Quique, Rolly. También, ¿no? claro. Fútbol, tabla, es súper complicado. Sí. Así que yo hacía cosas más culturales, luces, harto luces he hecho, era mi época en la cual hacía los retratos, las cosas de teatro, danza, cosas más quietas. Okay. Y cuando ya salgo del diario paso más bien al área de publicaciones como colaboradora, ¿no? Fotografía corporativa, muchos años he hecho fotografía corporativa, pero no me desligué de Somos. O sea, siempre mantuve el contacto con Somos como colaboradora. Entonces, en Somos hay una carpeta que dice comercio, hay una carpeta ahí. Antes de ver esas son las fotos de niños de carbón, eso lo vamos a ver en un rato. Así es. Y he hecho retrato, mucho retrato, que fue lo que me gustó de volver a hacer el tránsito del peruano para en Somos. Sí. Eso retratos posados. Retratos posados, cuestiones de teatro, armar fotos, armar según diseño de página, ¿no? Sí. Sigue buscando esas de ahí. ¿Tú hacías la foto o tenías un parámetro para hacer la acá, por ejemplo, lo recuerdo con mucho cariño a Sergio Urday, porque Sergio en una época editaba Dominical. Ok, sí, claro. Sergio era, ¿sabes qué? Flor, falta. No, Flor, regresas. No, Flor, no terminó de funcionar. Así que, yo regresé por tercera vez. Es que has tenido muy buena escuela, pues, entre Sergio, Sergio, Germán, Ana Cecilia. La gente del WordPress, o sea. Claro, la gente de WordPress, ¿no? Bueno, del cine, todo creo que fue todo ido sumando y confluyendo a lo que tienes como visión ahora. Y aparte que creo que también mi carácter siempre muy quieta, muy tranqui, era más estar, no le estoy haciendo bien, o sea, media obsesiva, silenciosa. Sí. ¿Eso también es parte de las publicaciones? Eso también es parte de Dominical. Sí. Igual en Dominical, Vargas Llosa, ¿no? Una comisión con Alonso Rabí. Esto ya empiezo a hacer trabajos independientes. Esto es un trabajo para Oxfam cuando viene Miguel Bosé. Acompañarlo una semana en la zona norte y ser la fotógrafa de Miguel Bosé. Lindo. Debe haber sido bonita experiencia. Linda experiencia porque, por un lado, ese reto también de pensar que el fotografiado te dice sí y te dice no, y también en qué momento tienes que estar ahí pendiente, ¿no? Claro. Muy colaborador. Lo seguiste una semana, ¿sabes? Como fuiste fotografiaste la cotidianidad de él. Así es, la cotidianidad con la gente. Eso es mucho más difícil, pues. Es más difícil. Claro, porque... Chulucanas, Miguel Bosé abrazando a una señora mayor, una ancianita. La ancianita diciéndole, llévame, papito, llévame. y Bosé, yo te llevo, mamita, yo te llevo. Claro, pero la tía de churrísimo el pata. Churrísimo. Él feliz entre los campos de algodón, saltando, conversando. O sea, fue una campaña de comercio con justicia que la recuerdo muy grata, ese trabajo con Oxfam, ¿no? ¿Qué más hacemos ahí? Cislo, Fernando de Cislo. ¿Lindo retrato? Sí. No había visto ese retrato tuyo, pero es un lindo retrato. Sí. Me paró mucho. Y ya las comisiones para Somos, ¿no? Comisiones con periodistas como Aldo Vela, con el cual hacía mucho ese tema de folclórico, ¿no? De los temas más populares. El siguiente. ¿La siguiente, Carlitos? Sí, esa comisión, no recuerdo si fue con Aldo, con el oso Miranda, creo, con Luis Miranda, creo. Esa comisión, hay comisiones, es que dentro, si tuviéramos que hablar los fotógrafos,
tienes comisiones muy divertidas, pues que ya vas pensando, oye, este es un tema de cárcel de perros y había que hacer que el perro sea un maldito, que ponga ahí su cara de cojo, y los otros que están que se quieren jalar y quieren salirse. Entonces, recuerdo con mucho agrado esta comisión con el oso Miranda, la siguiente. Ahí está, que se va a salir, ¿no? O sea, es bacán porque el fotógrafo no se hace solo, creo yo. Nosotros nos hacemos con un partner, nos hacemos con una persona, con un redactor, normalmente. Con un redactor, pero con normalmente alguien que cuando nos anima, ¿no? que te anima, o te da una línea de dónde, para dónde, hacia dónde sí, va, sí. ¿no? El artículo. O lo vamos construyendo juntos muchas veces. ¿Cómo sientes ¿no? que es realmente? ¿Tú tienes una visión y tiene una visión el que redacta la nota o es un trabajo en conjunto? Yo creo que cada uno va encontrando su lenguaje. ¿Ya? ¿no? Cada uno va encontrando y lo van compartiendo y se van comunicando. Y se van compenetrando. O sea, no es dable un poco que yo refuerce al redactor, ni que el redactor sienta que la foto, sino que encontremos puntos en los cuales bajo su lenguaje... Que es redactar y en tu caso en nuestro caso es por supuesto, fotografiar. Sí, sí. Cuéntanos la misma historia. Sobre todo cuando estás en comisiones muy trajinadas, ¿no? La siguiente, Carlitos. La siguiente. Sí, eso es edición diaria para el comercio, ¿no? La siguiente carpeta, creo que ya cerramos acá. Entonces, sí. ¿Sientes entonces que redacción tienes que tener una empatía con los redactores? No con todos tienes mucha empatía. ¿Tienes redactores con los cuales trabajas mucho mejor que con otros? ¿También juega mucho eso? En general no me complico mucho. O sea, porque comprendo el punto. Va a ser lo que estamos hablando. Lo que pasa es que como yo soy independiente, mi trabajo tiene que ver también con cuestiones corporativas, o tiene que ver con proyectos de cooperación, o tiene que ver Pero tu cliente es el directo, o sea, ¿no tienes una agencia en el medio que te da un brief y te da una línea de trabajo? Una pauta, alguna okay. pauta, pero después de ahí se espera que ciertas cosas como que caminen, ¿no? Creo que ya hay una carpeta vinculada más a viajes o reportajes, si quieres. Sí, tenemos viajes, bueno, viajes lo dejamos mejor al final. Al final, viajes para el final, sí. ¿Tienes por ahí un lindo trabajo que es Menonitas? Sí. Déjame ver. Somos desde el 2011 en estas colaboraciones, sobre todo con Álvaro Rocha, periodista de viajes, es con quien he hecho muchas colaboraciones. También este tema, por ejemplo, salió hace 3 años con Cecilia Niesen, una también periodista, y con Cecilia dijimos, oye, estamos un poco cansados, vámonos a buscar un tema. Así que agarramos nuestro pasaje y nos fuimos a Bolivia. Ustedes decidieron irse. Decidimos irnos, vamos a traer temas y vamos a vender reportajes. Okay. Así que nos aprendimos Santa Cruz, y de Santa Cruz va a bajar hasta la frontera con el Paraguay, y empezamos a traer temas vinculados a gobernabilidad, gobernanza, cosas más medias políticas que podían ser tomadas por algunos medios digitales, ¿no? Monga, Valle, etcétera, que fueron quienes nos compraron reportajes. ¿Ya? Entonces, de regreso, y también habíamos conversado con Álvaro, nos dijeron, oye, hay una comunidad menonita. Los menonitas son los que hace más de 200 años estaban viviendo en Alemania, en otras zonas, y decidieron ellos quedarse a vivir sin tecnología, sin perder sus costumbres, que son más vinculados a la tierra, al campo, cultivo, cosecha, ¿no? Y nos encontramos, pudimos entrar a esa comunidad. No es sencillo. Es lo que te voy a preguntar, debe haber sido súper inaccesible. O sea. Es inaccesible. En el Perú hay en 2 sitios, ¿no? Selva Central y en Pucallpa. En Bolivia son unos 35.000 más o menos. O sea, son menonitas son 35.000. En Bolivia. En Bolivia. Claro. Okay. Pero entrar a esa zona es una zona cercana. Entonces, tuvimos la buena prudencia de tener un poco de empatía con ellos, ¿no? De ir cautelosas, pero un poco queremos conocer y queremos ver. Y luego se empezaron a dejar fotografiar. ¿Y estuvieron cuánto tiempo con ellos? ¿Una semana tal vez? No, poquísimo. Porque no nos podíamos quedar. Nos dijeron que los adultos quizá no iban a estar muy de acuerdo con nuestra presencia. ¿Por ser mujeres ustedes? Porque los adultos cuidan mucho que la imagen y la manera o cómo viven ellos permanezca tal cual. Entonces, que nadie esté invadiendo. Es entendible. Entramos en un auto, en un taxi, y empezamos a ver carretas, caballos, lugares más agrícolas, la vivienda como si fuera una casa de la familia Ingalls un poco.
había que trabajar muy rápido si queríamos traer un O sea, subieron reportaje. horas, o sea, entrabas y 4 salías. horas. 4 horas. 4 horas. Caray. Y en 4 horas tuvimos que entrar, fotografiar, con Cecilia decir, bueno, sí, o sea, queremos hacer esto. Y cuando ya había más confianza para fotografiar, sí nos presentábamos como periodistas, ¿no? Como peruanos que queríamos llevar un reportaje porque en nuestro país no sabíamos que había. Ujú, Y esas son las primeras fotos en la entrada, en ruta. ujú. Esa es el espacio donde viven, es la zona más agrícola y como ves tienen unos colectores estos gigantes para las semillas, pero es la familia que me permitió la entrada a la casa. Fue lo último bueno de la nota, porque tú ya sabes en el tiempo cuándo el artículo es posible o no es posible. Entonces yo decía, pucha, no tenemos una familia, no tenemos retratados. Y en un momento una familia que entra a una tienda, cuando sale el papá solo, porque había una señora, hay una señora que está caminando en una foto lateral. Sí, hay una. Esas fueron las primeras fotos cuando recién entramos, ¿no? Los niños pidiendo para la escuela. Creo que es las 2 más, creo que antes. Claro. Esa. Ella, por ejemplo, yo quería fotografiarla al comienzo y se negaba, no quería hacer fotografía. Yo dije, se va a incomodar, no va a querer. Pero luego entró a una bodega y después cuando salió de la bodega salió el esposo. Y cuando sale el esposo solamente sentí que conectó con la mirada conmigo. Y le dije, señor, ¿usted le molestará que lo fotografíe? No. ¿A usted le molestará, señor, que le acompañe a su casa y pueda tomarle fotos en su casa? No. O sea, la esposa me negó de plano. Pero cuando hubo comunicación con el señor, entonces nos acercamos como él. Unos 10 minutos siguiéndolo en auto a su casa porque él avanzaba en su carreta y nos dejó fotografiar en su casa. Las fotos de la casa sería... acá verlas porque esa es la bodega, Esa es la bodega donde entraron, ¿no? Y ahí sí un poco fotografiaba un poco más. La siguiente, tal vez, Carlos. Sí. Esa es la... Esas son un poco las señoras adultas que están moviéndose con los niños y que no querían ser fotografiadas, que ellas estaban un poco rechazando la cámara. Tiene un color especial las fotos. Sí, es que el lugar no me parecía que estaba en este tiempo. Me parecía que era una cosa de otro tiempo. Entonces, Bueno, si me dices cómo vi, o sea, me estabas contando cómo vi, claro, esa temporal. Esa temporal completamente, la siguiente. Entonces, cuando ya me encuentro aquí en casa con el reportaje, digo, esto no es ahora, esto parece live, esto parece otra cosa. Las fotos de la casa están más adelante, creo. Dentro de la casa, Carlitos, creo. Dentro de las fotos dentro de la casa. Ellos son la familia que se dejó fotografiar. Así es el exterior de la casa. Esa. Así es. Entonces, para mí, yo dije, si a mí me permiten entrar a la casa, tengo que fotografiarlos tal cual son en su casa y que me muestren un poco su ropa, su todo, y se dejaron fotografiar. O sea, yo sentí que no iba a haber reportaje si no había foto dentro de la casa. Entonces, correcto. era En la parte más íntima, ¿no? Era la parte más íntima, sobre todo para un grupo cultural tan cerrado, para haber viajado tanto y para tener el reto de entrar en poco tiempo a producir un reportaje, ¿no? O sea, ¿tú sientes que realmente a la hora de rompiste el hielo para que te dé acceso cuando la persona aceptó con una mirada simplemente. Entonces a veces hay que hacer eso, ¿no? Como en el caso de los niños del carbón. Estuve viajando a Pucallpa hasta hace 2 años. Bueno, parte de las cosas que estoy haciendo también es dar un poco talleres de fotografía. Di un taller allá en la Universidad de Pucallpa. En la Universidad de Pucallpa es un taller de fotografía documental. De fotografía, documental. Sí. Que es algo que te gusta hacer también. Me gusta hacer talleres, me gusta enseñar, me gusta compartir. No tengo una maestría. Ok. Pero espero que pronto, en todo caso, compré el reto. Varios de nosotros estamos en el camino de una maestría. Estamos en camino de una maestría. Es más, el Centro de la Imagen, sin hacer cherry el Centro de la Imagen, a partir de agosto nos da la posibilidad de las primeras promociones de llevar año y medio para tener una maestría con título de nombre de la nación y tener un bachillerato. Antes hablé con Roberto la vez pasada por teléfono y me dijo, a partir de agosto puede estar más o menos la currícula, Avión la está haciendo. Entonces me dijeron, Avión, y Roberto me dijeron, para agosto, y para que estudies año y medio, ya sacas tu bachillerato. Vamos a ver, cochino. Claro, a partir de agosto. Claro. No sé si vamos a poder postular, no creo que postulemos, ¿no? Con portafolio basta, aunque supongo. Mejor. Pero tú estuviste en el centro, pues entraste. Hasta 2 meses nada más. Pero debes tener ahí pues tu código reservado. Espero. Bueno,
Eso. Es eso, ¿no? Estábamos en que el contacto con la gente, por ejemplo, el menonita, el papá menonita, ok, ya, y se dejó fotografiar, en la entrada de la casa. Y cuando viajo a Pucallpa para hacer sobre todo fotografías de destino, de ruta y el taller con la universidad, digo, bueno, acá no se puede acabar la historia. Y me entero que los niños, a 15 minutos del mismo centro de Pucallpa, hay una zona, Manantay, donde los niños extraen carbón. Niños, no adultos, niños. Niños y familias viven en unas zonas cercanas, entonces extraen carbón, hay lugares donde se procesa, se almacena y todo lo demás. Recuerdo fui con María Luisa de Río, periodista también, y bueno, con María Luisa mismo, bueno, sacar cámara acá es complicado, así que turistas pues, no hemos venido a ver, somos turistas, fresh, relax, no pasa nada. Curiosas, pues no, un turista es curioso, eres un curioso. Sí, pero en un momento determinado había que sacar la cámara, así que sacas la cámara y nos sacaron, ¿no? Váyanse, etc. Pero fuimos hacia otra zona donde sí nos presentamos estas familias, en todo ese reportaje de los niños de carbón es frente al cementerio de Pucallpa. Y los niños están en una franja, están como en carpas, las familias también, las familias casi no estaban, pero sí nos presentamos y dijimos, oye, ¿qué haces? ¿Cómo estás haciendo? Yo hago tal cosa, yo estoy trabajando aquí tantas horas, por un costal gano un sol, así es, por tanto tiempo, etcétera, ¿no? Entonces, eran situaciones muy duras, porque encima, como ves, los niños en tanto calor están desnudos inclusive, ¿no? Niños muy chiquitos, o sea, esta niña que debe tener 3, 4 años. 3 años, por ahí nomás. Niños muy pequeños exponiéndose a situaciones críticas en temas de salud, de cuidado, ¿no? De los padres. Y tengo 2 fotos ahí que se parecen porque para mí es como que... la foto que estamos viendo ahorita está intervenida en los ojos. Okay. Porque consideré que por esas cosas de protección, a las niñas, a los niños, pero a su vez también esa niña no está teniendo una vida. O sea, sentí que le habías quitado la vida y eso parece reflejarlo, ¿no? Correcto. Igual este niño durante todo el reportaje estuvo siguiéndonos, saltando y jugando. Y él jugaba, se metía el carbón, ponía las cosas en la lengua. Pero viven ahí. Básicamente. Bueno, vivían porque después de eso, a la semana, 2 semanas, los desplazaron, ¿no? Entonces, a propósito de reportaje, también hubo un reportaje en televisión. La siguiente. Lo que tengo curiosidad es, ¿niños de esta qué edad? O sea, 12, 13 años. Sí, esa vez encontramos niños de esa edad, ¿no? Y con adultos, o sea, los adultos trabajando a un costado y los niños también. Entonces, y lo extraño es que a partir de cosas como esta, por ejemplo, yo que me dedicaba más a hacer viajes, eso sucede siempre, solo que no es noticia en los medios nacionales o en los medios locales que Lima, ¿no? O sea, siempre pasaba, siempre pasa. Y siempre los noticieros y siempre los periódicos impresos están publicando en Pucallpa los operativos de desplazamiento, pero acá no llega. Entonces, ¿y eso es a la ciudad? O sea, me estás diciendo que es a 15 minutos 15 de la misma de ciudad. Entonces, ¿cómo es posible que 15 minutos eso no sea? Conversé inclusive con el responsable de la Dirección de Salud. Así es, ese es un área donde se procesa directamente el carbón y el niño está expuesto con todo este humo, ¿no? Entonces, los niveles de contaminación y todo esto. ¿Qué te decía la persona esta del Ministerio de Educación? Del Ministerio de Salud. De Salud, perdón. O sea, fue ahí porque yo ya estoy escribiendo algunos reportajes. Porque ahorita estás fotografiando y escribiendo, ¿correcto? Estoy fotografiando y escribiendo, sí, algunos no, pero sí, en los últimos tiempos sí estoy dedicándome más a fotografiar y escribir. Pero para mí como fotógrafa era un poco difícil pensar en que cuando tú haces la entrada también para poder escribir es como parte, si es que solamente tocas el tema político del problema gráfico que tú has ido a reflejar, o es que cómo haces periodísticamente, ¿no? Entonces, no sé, cuando hice el reportaje me molestó mucho porque esperé 3 semanas a que un director del tema que veía estos temas de salud y contaminación me conteste, nunca me contestó. Entonces dije, yo tengo que publicar el reportaje y voy a decir que nunca me contestó. Entonces siento lo que le pasa a veces a un periodista que tiene que hacer su nota y que a veces es acusado o que le dicen, oye, pero no llamó, oye, estás llamando, estás insistiendo, solamente que no te dan cara, ¿no?
No tengo porque no tiene claro, una respuesta sobre porque no tiene la una respuesta, no te tiene van a una decir respuesta. nada, Pues. claro. Entonces, como fotógrafo también me empezó a gustar esto porque ya tú tienes que empezar a ver cifras, empezar a cotejar información de por qué lado tu parte gráfica va a ser de impacto, ¿no? O sea, oye, estás fotografiando niños trabajando directamente en estas condiciones, ¿no? No sé si actualmente continúa igual el caso de Manantay. Pero eso fue hace cuánto años me decías? Hace 2 años. Hace 2 años. Bueno, sí, fácil que todavía está. Hace 2 años, porque de Pucallpa traje este reportaje y traje otro reportaje de niñas de trata, ¿no? Que vivían en un albergue y habían llegado por explotación sexual. Bueno, es que el tema sexual, el tema de trata de niñas es un poco más... Es más difícil. Es más difícil y también es un poco más común. Por ahí sí salta, pero esto no. Claro, esto no es muy visible, ¿no? O sea, tienes que enterarte un poco. Hay otros reportajes. Has viajado mucho, o sea, lo que estamos viendo por el Perú, y tienes una visión un poco distinta a todos nosotros. Con todo lo que has visto, ¿no? No, otros reportajes, hay Coyoriti, hay... Veamos un poco lo de Coyoriti. Sí, lo que pasa es que haber entrado a fotografiar los destinos, como que me complicó o sea, me ha hecho la vida bonita porque me he fascinado por el mundo de las aves, de la naturaleza, me gusta mucho fotografiar aves. Me compré 2 viajes destinos, ¿ok? ¿Ya? Viajes destinos, ¿no? Me compré un lente de 500 y me encanta andar con el 500, con el macro también. Es un coso de ese tamaño. Es un cosito. De 2,7 kilos, ¿ah? ¿Más la maleta? Más la maleta, aparte, más la de maleta. tus 8, o sea, ya te pasan los 10 kilos, más o menos, Claro. ¿ah? Y la espalda pagada. Claro, pues si te vas a la selva te metes pie chepa. te vas a la selva pie chepa. Claro. Entonces, o sea, fotografiarlo bacán, lo bonito, y poner, y yo a veces comprendo, porque a veces cuelgo en mi Facebook, en mis redes sociales, y dice, pucha, qué bacán, ¿dónde estás? O el atardecer, o tal cosa, ¿no? Pero sentía también que no podía mirar a un costado. Te comentaba que yo vengo de una formación un poco humanista, colegio, congregación, Merinol, diocesanos, María. Hacerme solamente lo bonito del Perú no era posible, así que hacer un giro para que en los viajes también ver estos temas conflicto. Y por ahí es donde estoy yendo, ¿no? Últimamente. Este viaje fue en este caso el viaje del año pasado, okay. Y con Álvaro, que hicimos el viaje, Álvaro pensó enfocarlo por el lado del cambio climático. O sea, ¿qué va a pasar con la fe en tiempos de deshielo? Porque el nevado, el Coyoriti, que está en Cusco, es la peregrinación más grande que tenemos acá, andina, ¿ves? Casi no hay... Nada de nieve. No hay nieve, ¿no? Sin embargo, las naciones son unas 8 naciones que confluyen allá con toda su ritualidad, su danza y toda la preparación que hace algunos años ya han sido prohibidas de llevar el hielo para su zona. Ellas siguen igual fervientes con la fe y todo. O sea, te estás ahí a más de 4.000 porque hasta la parte alta son 5.300 metros. O sea, donde descansas en la explanada es unos 4.800. De una amanecida tienes que subirte de arranque unos 400 metros, ¿no? O sea, 2 de la mañana. Entonces, y acá fuimos también con el doctor José Álvarez Blas, ¿no? Que no es lo fotógrafo. conozco. Okay. Él es fotógrafo, tienes que venir en algún momento. De todas maneras. Sí. La ritualidad, la actitud más tranquila, porque ellos están en otra. Eres tú quien está ahí observando un poco más. ¿No se sienten invadidos? No, no sentí eso, no, están en lo suyo, creo, ¿no? Están siempre en lo suyo, la siguiente, sí. Este lado me ha atrapado mucho de los reportajes porque estoy como que distante, ¿no? O sea, distante y a su vez atenta, porque, por ejemplo, no es lo mismo un rostro volteado ligeramente como el danzante acá, que un rostro volteado en 3/4, que un rostro así. Correcto. O sea, me gusta la capacidad de poder atender a ese detalle en una situación tan grande, porque hay muchos personajes. Hay mucha información. Hay mucha información. Hay mucha información, ¿no? Sí. Y como el enfoque tienes una manera de contar las cosas. Sí, sí. No. ¿Cómo haces con eso? Bueno, buena pregunta, ¿no? Porque depende. A veces hay viajes en los cuales puedes venirte con
1.500, 2.000 imágenes, no lo sé, pero trato de controlar el dedo. Trato que no se vaya, sino que se quede ahí. No tienes el dedo pesado ni ligero, o sea, depende cómo lo digas, ni ligero pesado ni no, ligero, pues, porque ¿no? después me va a acelerar la chamba, o sea, Claro. la edición, en qué momento, con qué te quedas y Sí, cómo claro. pruebas, no es sencillo. Pero todos sabemos que Creo que tenemos un poco el más imágenes aliado- de ese portafolio, Sí. Carlitos, ¿no? Aparte de esas dos imágenes tan bonitas. Es igual, tiene una coloración distinta, ¿no? Has trabajado en la los coloración. personajes sí, me gustó, me gusta resaltar un poco el tema del contraste en algunas de ellas, ¿no? ¿Eso fue en junio del año pasado? Junio del ¿Y este año pasado, sí. piensas hacer de nuevo? Ay, buena pregunta. Porque ese no es un proyecto acabado todavía. Ha sido mi primera ida. Tu primera ida al Coyurriti. Tiene que ser 3. Yo Para no- que se cumpla lo que tú quieres en la vida tienes que irte 3 veces. Si Ok. no, nunca has ido, así que no sé qué va a pasar. ¿Podría ir junio cuándo? Junio. ¿Junio en Tienes que, quincena? bueno, tienes que hacerte una preparación Sí, ahí es una- física y todo, ¿no? Yo le agradezco mucho a José Álvarez, a Lobro Álvarez, que nos hizo hacer esta invitación para el Coyurriti. Entonces, bueno, aunque el primer día dije ya acá muero, porque no había tomado la prudencia de tomar las pastillas en el momento adecuado y la había tomado Poco a después. tiempo, así que el primer día me reventaba la cabeza y sí fue difícil. ¿Esa foto que estamos viendo es parte de las mesas? La que estamos viendo es un día antes de la subida, ¿no? El nevado, hay una especie de adoración para la cruz, Okay. pero hay rutas que también hacen la cruz. Mi memoria es muy mala porque ahorita ya se me fue el nombre del nevado, ¿no? Sí, y eso es ya en la bajada. Eso es ya en la bajada. En la bajada, eso es de alguna manera el día central. ¿Dura y es cuántos el días el deshielo. Coyurriti? Es más o menos ¿Una semana? Una semana. Una semana, ¿no? Semana. Pero después de ahí hay otra parte que es una peregrinación hacia otra zona. Sobre todo cuando estuvimos más interesados en ver el tema del deshielo. ¿Sabes qué es interesante ver tus fotos de Coyurriti del año pasado? O sea, cuando esto es del año pasado, la Eso es del año pasado. sensación esta de la tierra, porque normalmente Sí, las fotos que tengo claro, recuerdo así es hielo. el hielo y los personajes que brillan No por hay. los trajes, Claro. pero esta sensación de tierra. Y además que lo otro es que es un reto porque el sol se demora, tú no sabes necesariamente en qué momento va a estar haciendo lo suyo, ¿no? Esa parte me gustó, por ejemplo, porque la señora se abrió de todo de toda la peregrinación y ella simplemente empezó a lavarse el cabello, no le importó nada y ella empezó a hacer su vida y estaba en otra. Y las otras, bueno, que tienen que ver con la procesión, ¿no? Las banderas, todos los grupos, los pauluchas, etcétera. Bueno, a propósito, mi hijo se llama Paulo por Paulucha, por uno de los personajes del Coyurriti. Ah, ok. Sí. Pero- Me gusta un poco también intentar ahí con el tema de la técnica respecto a las circunstancias y al movimiento. Para darle ¿no? un poco, darle otra sensación, bueno, sensación no, seguir transmitiendo y comunicando de otra manera, ¿no? Eso ha jugado con el Zoom. Sí, eso, el zooming, sí. El zooming y lo que tú comentas, ¿no? El contraste, la piel, Sí. esta cosa cobriza, dura, esta Sí, cosa eso es- donde... Es rico, porque ¿sabes? Yo las imágenes que tenía del Coyurriti era, como digo, nieve y el personaje contrastado con el traje, pero esta sensación del marrón es totalmente otra visión, totalmente, y va con lo que tú dices, el impacto que va a tener la fe a la larga con el cambio climático, ¿no? O sea, Claro. básicamente sobre esto, O ¿no? sea, el color solamente va a quedar ahí, en la ritualidad del que llega, el que va, porque de ahí todo se va a quedar en marrón, no hay Sí. hielo. No hay hielo. ¿Y cómo será el siguiente año? Este año. Perdón, este año. Ujú. Sí, es este año, ¿no? Bueno, este año... Posiblemente me atreva. Ok, ya nos contarás. Pero son 3 años, pues, ¿no? O sea, te queda de repente el próximo para el bicentenario, de Para el repente. bicentenario. Para el bicentenario. Para otro proyecto. Mira, para el bicentenario me voy preparando desde ahorita y te puedo acompañar. Lo hacemos ahí en mancha. No, en junio ya no la hago.
No, bueno, ahí sí me gustaría hacer la procesión de las 24 horas, ¿no? Que es una caminata bien larga. Esa no la he hecho. Tengo algunos amigos, gente que he visto fotos muy bacanes de esta peregrinación. Es que estamos tan llenos y tan ricos, ¿no dicen? Es que hay muchos rituales y muchas ceremonias en el Perú, ¿no? Por eso que cuando le encargaron a Javier Silva hacer libro de fiestas. Eso ha sido en los 90. Eso en los 90. Javier, se claro. tiró, empezó un año Javier y se tiró 2 años haciendo el libro. Sí. Y es un libro no chiquito que digamos, y tiene mucha información hasta donde me contó Javier. Es un libro de ese tamaño, hermoso el libro. Claro, ya no hay. No hay. Yo lo que he buscado un poco así en mis rutas es, por ejemplo, en selva, en comunidades, ¿no? He viajado por fronteras, frontera con Ecuador, Colombia, algo de Brasil, etcétera. Pero sí busco, me agrada sentir en los rostros o en la expresividad o en la actitud de la gente la ritualidad. Si bien pueden que no estén en el Coyoriti, en una fiesta, por ejemplo, te vas a Amazonas, a la zona de Bagua, y ves conflictos por temas de hidroeléctricas. Tengo un reportaje que no lo he traído, ¿no? Pero allí, por ejemplo, la gente en sí misma ya es una ritualidad. O sea, la misma persona, la misma comunidad que está en su situación de reclamo, de protesta, que están en una lucha por algo, ellos mismos ya son. Entonces, cambia solamente el atrás, o sea, cambia la escena, pero ellos, con todo lo propio que tienen, entonces me gusta observar mucho eso. Extraerlos de ese fondo, extraerlos de todo, claro, extraerlos de la situación general, de todo lo que de toda la información que hay. Me respondiste la pregunta sin haberte la hecho. Es que mucho hablo. No, está perfecto. Hablando de la selva, tienes un reportaje último que has hecho en Puerto Maldonado, ¿sí? Del Chihuahuaco. El Chihuahuaco. ¿Te gusta, como decías, la selva un montón? ¿Cómo nació este proyecto de irte a Puerto Maldonado? Conocí a Tatiana Espinosa, que es una forestal. Es una forestal, así es. Recientemente ha ganado un premio afuera. Que estuvo en la India. Así es. Y Tati, hace 4 años o 5 que la conocí, me comentó todo el tema que tenía con la protección de este árbol milenario, ¿no? Sí. ¿Tiene áreas Tati tiene una concesión, así es. Sí. Entonces, por Face leí que Tati estaba entrando la siguiente semana a Río, a su ruta. La llamé y le dije, oye Tati, yo tengo que ir contigo. Así que 5 años, nos habíamos conocido 4 años antes, yo no había ido, no nos habíamos contactado, y agarré mi pasaje y me quité, pues. Me quité y nos vimos en Maldonado. Ella, linda persona, bueno, Augusto Molano es un conservacionista también, que ve mariposas, que es precioso, ¿no? Linda el mariposario es lindo, ¿no? También. Así es. Entonces, nada, entré con Tati, con Augusto a Las Piedras. Para que la gente entienda, porque yo también estoy en Las Piedras, es de Puerto Maldonado tomas un carro por la carretera que se va hacia Brasil. 2 horas, ¿correcto? Claro, tomas la ruta interoceánica y después de ahí. Correcto. Y de ahí, en un momento dado, te desvías por una trocha 2 horas adentro. Sí. Y de ahí coges un río, un peque-peque. Claro. Y antes de la cogida del río ya tienes los camiones que estás viendo ahí con todos los maderables y los troncos y todo. Sí, creo que tienes una foto. ¿No? Sí. Es que te vas cruzando en esas 2 horas cerca de 30 o 40 camiones que se están trayendo toda la selva abajo, de los chihuahuacos. Yo no estaba muy informada, te confieso, del impacto, de la dimensión de lo que implicaba. O sea, ni siquiera estaba muy informada de lo que significaba la presencia para el ecosistema del Chihuahuaco. Son 900 años. Así es, son 900 años. Cada árbol tiene 900 años. 900 a 1000 años. O sea, antes que llegue Colón existía el Chihuahuaco. Sí, claro. Aquí. ¿No? Y se lo están tirando en un momento. Y se lo están tirando, y tú entras a internet y ves una página donde termina como un tablón en el piso de tu departamento. Sí, ¿no? correcto. O termina decorado en algún restaurante bonito, o lo que fuera. Pero hay mucha historia ahí. Sí. Entrar a ver el Chihuahuaco, esta foto, ¿se está viendo ahorita? Sí, tenemos la foto de ese árbol cortado de Chihuahuaco. De ese árbol cortado fue el día de salida ya con Tati.
hicimos la intervención, la inspección en la zona, ella estuvo poniendo cámaras, estuvo instalando cámaras trampa, estuvimos viendo también porque me gusta viajo con un macro, entonces cosas pequeñísimas, texturas, cosas cortezas en árboles. Y el último día salió esta foto, ¿no? En una zona donde Tati le habían comentado que recién parecía que habían cortado este árbol. Entonces esa fue la foto que abrió el reportaje para Somos. Eso es lo que hablábamos. Que fue entre los reportajes más leídos y más compartidos y vistos del año pasado. Claro, porque es un tema no muy común. No, así es. Es lo que tú dices, o sea, a veces el chihuahua y te imaginas en un mueble en el piso, pero realmente el proceso de sacar el chihuahua que te estás tirando abajo la jungla es otra cosa, ¿no? Y eso es el impacto, eso es realmente el impacto, ¿no? Ver esos 30 camiones, como hablábamos en antes, que salen con estos árboles. Salen tajados. Tajados, o sea, ahí tienes 5 árboles. Y árboles. No solamente ella, sino como también como ella conocía a otras señoras que están haciendo las denuncias y que tienen todo su papeleo. Pero nuevamente... Está la mafia que no hace nada. Cuando te dedicas a hacer un poco estos reportajes es cuando te das cuenta que somos un país desencontrado, que el tema o los temas son desde un poco Lima. Porque esos de allá están, y están siempre, solamente que no llegan acá. Correcto. Y al no llegar, en apariencia son invisibilizados. No existen. No existen. No existen. No existen. Es otra realidad. Es otra realidad. Es otro país. Que resuelvan, que vean allá, ¿no? Que resuelvan los conservacionistas, que resuelvan la salud, educación y todo. Pero creo que esa es parte de nuestra chamba. O sea, yo en los años viajando, he dicho, yo no puedo voltear la mirada a esto. Y ya tiene que ver con una idea de que donde vayas, tiene que haber, porque siempre nos pasa algo en el país. Sí, siempre. Siempre estamos doliendo, sufriendo, sudando, siempre está sucediendo algo. Bueno, pero siempre tras ese algo, siempre hay optimismo, ¿no? Sí, siempre súper optimista. Bueno, es que somos un país muy diverso, entonces hay muchas cosas que pasan a la vez y en todos lados. Sí. ¿No? Sí. Algo que a mí me preocupa mucho cuando viajo es mi abridora. O sea que ese está en el chip un poco. ¿Cuáles son las fotos que mandan o cuáles son las fotos que hablan o que presentan mis temas? Y eso como que me acelera a pensar y ya me pongo tranquila, ¿no? O sea, que tienes la foto. Ya tengo la abridora, sí, ya tengo la foto, o sea, ya justifica todo esto, ya, así no lo hay, ¿no? ¿Y te gusta que sean muy largos tus fotodocumentales, por decirlo de una manera? O sea, que tengan 9, 15 fotos o te prefieres contarlos en menos imágenes? En menos. Menos. Sí, porque en verdad uno se cansa un poco. Creo que cuando uno tiene una visión de exposición, de pared, sí, pero yo creo que por mi formación más de prensa, creo que con pocos y conciso. Pero eso es mucho más difícil, ¿no? Porque tienes que consolidar y tienes que... Bueno, no es sencillo. Al comienzo yo, por ejemplo, entregaba 50 ediciones, claro, de 80 fotos, 50. Y dice, ¿cómo hace el editor? ¿Y qué cosa le doy para que pueda moldearlo, no? Pero como son un poco mis temas, o sea, la mayoría de estos reportajes no son pedidos y como son publicados en Somos por lo general, que es donde colaboro, no son un pedido de la revista, son pedidos, son temas que se llevan y bueno, se presentan y bacán, o sea, ya se ¿Y tú te diagramas, ¿no? te encargas de la redacción, las fotos y la diagramación? No, hay un editor. Hay un editor gráfico. Últimamente cuando yo estoy haciendo mis textos, sí, ¿no? O sea, sí hay una consideración de extensión, de por dónde tiene que ir, de algún dato que falta, etcétera. Okay. O sea, sí me pongo ahí un poco más tensa, más preocupada. Cuando es una ruta es más sencillo. Ya. Pero si no, ya, que fluya, ¿no? Y me gusta un poco también compartir en mis redes sociales, por lo general, en Facebook sobre todo. Más Facebook que Instagram. ¿Cómo te va con Instagram? Lo he abandonado un poco. Bueno, lo abandoné. El año pasado estuve dando clases en el centro de la imagen, enseñando fotos de viajes y naturaleza. Ok, podemos ir viendo, Carlos, esta carpeta de viajes y naturaleza. Claro. Tenemos ya como... Ya estamos al límite ya. Estamos bien, tenemos una hora conversando, ¿no parece? Y eso puede seguir para más. Sí, claro, yo te dije, con todo lo que has traído podemos conversar una semana. Para la próxima, pues, cuando vayas por segunda vez a Coyurrita y yo... Cuando la segunda. Claro, o la tercera que yo te acompañe, sacamos el selfie. Pero la siguiente de fronteras, hay otra intervención. Pues, muero por viajar a fronteras más. Más. Sí. Claro, Brasil, pues de nuevo vete a la selva con Tati, pues. Bueno, me gustó mucho, me pegué un poco a hacer aves cuando fui a un rally mundial de aves, el 2014. Pero ahí en Las Piedras también hay plataformas migrar aves. Sí,
Sí, harto, pero claro, tiene que llevar el 500. Lo que pasa es que hay que agendar. Pues bueno, ahora menos mal es un año que está productivo, es un año ágil. Estoy haciendo eso, por ejemplo. O sea, como en apariencia no es nada, ¿no? Pero... ¿Eso qué es? No logro distinguir. La puya. La puya Una Raimondi. puya Raimondi, La ok. puya Raimondi, es la flor de la puya Raimondi. Y la puya solamente florece una vez, 50 años y después de ahí, después de 50 años de haber crecido, y después de ahí muere la puya, ¿no? En apariencia no es una cosa, pero eso es Cajamarca, un bosque de piedras con sus retamas, si no me equivoco, ¿no? Hacia el... Bueno, con Esa es fauna. GoPro. Sí. GoPro. Con GoPro en Ñuro, en Piura. Ok. ¿Te sientes cómoda dentro del agua o fuera del agua? No, no sé nadar. Entonces, ¿cómo sería? Así, ahí. Y así. Ah, ya. Me pongo al borde del botecito. Ok. Y ya. O sea, nunca has buceado. No, Nunca has buceado. No. Bueno, o sea, ahí está. Ya, yo te acompaño al Coyurrito y me subo a los 5.000 metros y nos metemos a bucear. ¿Qué tal? Al estilo río voy a aprender a bucear. Sí, no, ¿Eso dónde es? Ese es un viaje precioso, ese viaje hicimos con Álvaro a el glaciar Quelcaya. Esto es, mira, tienes un agujero, el glaciar, el nevado y todo, pero ¿qué cosa es? Ves a veces unos agujeros medios turquesas, una cosa así se impacta. Me entré por un agujero pequeñito, rampeando, tienes hielo abajo. Y eso es un paisaje dentro del glaciar. Dentro del glaciar. Dentro del glaciar, de un Wow. agujero pequeño. Entonces yo le llamo algo así como que cuando lo vi estaba tomando la foto y estaba llorando. Porque jamás en mi vida... Te ibas a imaginarte en eso, es impresionante. Pues, Es que es impresionante porque jamás había visto una forma así, ni un color así, o sea... Dentro de la cordillera. Dentro de un glaciar, ¿no? O sea, el dentro. Quelcaya es el glaciar tropical, tenemos el glaciar tropical en zona más alta del mundo, ¿no? Como Cusco. Pero, ¿cómo ver esa forma? ¿Cómo fotografiar esa forma? Y para mí era medio paltoso porque dije, puta, meto flash, me jodo, ahorita se hunde, porque estaba tirada literalmente sobre el hielo. Pero loca tú también, o sea, meterte en ese huequito, o sea, Sí. dentro de un glacial, o sea, te puede haber pasado cualquier cosa. Bueno, pero había que llevar la foto. Todo por la foto. Todo por la foto, Ah, sí. ok, ya, va. Pero la llevo, Ya. como la típica de los fotógrafos, cuando nos caemos así, ¿no? Sí, con la cámara Con arriba. la cámara arriba, brazo Te arriba. mojas, te caes, pero está arriba la cámara. Sí, no pasa nada. ¿Eso dónde es? Por el Putumayo, por la frontera con Colombia. Fuimos a... ¿Es un lago? Río. Es un- Es el ok. río. Mira, ¿sabes qué cosa es? Hay un arco y está la casa. La mitad en esta zona, la mitad del año está invadida, está sumergida en agua y la otra mitad, eso es Seco. seco. Ujú. Y eso es una cancha de fútbol. Y el árbol es parte de la cancha de fútbol, solamente que ahora no está así, ¿no? Aquí fuimos a hacer un reportaje para poder apoyar la creación de un parque. ¿Ya ves? Mi memoria no me acuerdo ahorita. Pero la siguiente. No, Esto no es Huánuco. no es importante. No es importante. No es importante ahorita. Que tengo una memoria más vinculada Visual. a olores, a visual, a la tierra, si huelo la tierra, si veo algo, o sea, no, Ok. no soy muy literal, soy muy mala para la Eres más información visual, más de puntual. sensaciones, pues. Soy más de sensaciones, así es. ¿Ese es Huánuco? Eso es Huánuco. Igual fue un reportaje que se hizo para la revista Rumbos. Una Rumbos semana- todavía está, pero Rumbos sigue, Rumbo está en web, pero en digital. en digital. Ok, así es. ok, ya. Fue una colaboración para Rumbos. Esa vez me encargué de hacer la edición gráfica de un número de los 20 años de aniversario. Y este viaje fue recorrer sitios arqueológicos. Entonces, hacia la frontera de Huánuco, Ancash, hay como unos 300 sitios arqueológicos, monolitos incluidos, construcciones incluidas, que no te la crees, ¿no? Entonces, recorrer, caminar, trepar, caballo y todo. Y esto es un amanecer, 6 de la mañana para ir. Mira, siendo mi madre huanuqueña no conozco eso. Debería. Deberías. Huánuco es de las regiones que Es más lindo, me Huánuco, fascina, lindo. y hablábamos hace un rato Sí, que, lindo. que tiene una diversidad, que tiene Regional, sí. arqueología, Sí. que tiene entre selva. Y Huánuco, la frontera con Pucallpa, por ejemplo, donde está Mayantuyacu, las aguas termales, aguas calientes, o sea, la geografía y las zonas de visita. No sé, en verdad, cómo está el turismo. Alguna vez di un taller ahí también de fotografía. Hasta allá. Sí, en Huánuco, claro, he dado talleres en
Huánuco. Ahora viene un taller en Huancavelica. ¿Cuándo te vas para Huancavelica? Voy a Huancavelica la última semana para Semana Santa, para dar un taller de foto y ver 3 rutas. Y si quieren ir a ese taller, ¿qué tiene que hacer la gente? ¿Tiene que contactar? Ir a Huancavelica. Claro, no, pero la gente de Huancavelica o la gente que está en Huancayo cerca. Es un taller que va a promover la oficina de turismo ya del gobierno regional. Ya, o sea, ¿no? el contacto será tuyo o a través de la oficina. A través de la oficina, ¿no? Porque es un poco lo que estoy haciendo. Acabo de venir a hacer un taller de fotografía en Cerro Azul también. Entonces la idea es poder hacer que la misma gente, los chicos del lugar, comunicadores, fotógrafos, gente interesada o gente de instituciones, ellos puedan ser ya los protagonistas y ellos que conocen muchas veces más que nosotros viajeros. Es su zona, llegan pues. a tener, así es su zona. Es su zona. Huánuco, por ejemplo, hacen astrofotografía preciosa. Entonces dices, oye, ¿cómo? O sea, yo también quisiera. Bueno, él sabe dónde va a hacer su astrofotografía. Claro, ¿no? y eso, claro, es lo suyo. Así es. Claro, claro, y es su visión propia de su zona. Sí. Es lo que pasa con Tafos, pues, ¿no? Claro, que lo mejor es que ellos, los protagonistas, los lugareños, y que tengan la capacidad de agregar y de contar, ¿no? Es otro lenguaje, o sea, si es otra forma de mirar. tú tienes tus redes sociales, ellos deberían tomar posesión, ellos deberían ser la voz de su propio lugar. Sí, correcto. ¿No? Entonces, creo que es un poco la idea, la intención de hacer taller de fotos de viajes y destino y poder posesionar en las redes sociales. Ver cómo se hacen crónicas. ¿Hace cuánto tiempo lo vienes haciendo esto? Bueno, lo he hecho la primera vez hace unos 4 años, ahora han venido 2, ahora viene otro. O sea, está como que ahorita está calentando los motores. ¿Y te gusta? Más Sí. para la parte vocacional que por la parte... Creo que ahí me sale un poco lo que estudié organizacional, o sea, la parte, la vena esta de compartir, porque en Lima también a veces voy a universidades, me piden dar alguna charla, etcétera, y trato que la fotografía siempre esté vinculando la parte cultural, la parte de compromiso. Hasta alguna vez dijeron, oye, hay una COP, entonces vincula la fotografía con la propuesta de las COP, cómo hacer esto. Entonces, yo creo que sí se puede, que los fotógrafos tenemos una especie de... Que son más comunicadores, misión, pues. Claro, de misión de poder hacer que nuestro trabajo se articule más allá del espectro mismo de la imagen, porque la cantidad de producción de imágenes que hay ahora es impresionante, ¿no? Es impresionante. Está desbordada y con cuántas te quedas tú, o sea, mira, yo puedo agarrar esa foto, el Marañón, la bajada del río Marañón en esta ruta de Huánuco, entonces... La siguiente. ¿Eso es la selva? Esto es Santa María de Nieva, en Condorcanqui, en Amazonas. Sí. Eso no lo conozco. Lindo. Lindo, lindo. Acá hay zonas de cataratas. Me gusta fotografiar y dejar así. Me absorbe a veces el tema de las cataratas por la dimensión, por la forma, por el tamaño, ¿no? Estas son cataratas en diversos lugares acá, pero sobre todo selva central. Hay alguna ahí que está hacia el lado de Jaén. ¿Y muestra? Esto es Chilca, pero un Chilca que ya no está. Acá nomás. Sí, claro, ¿cómo que un Chilca que ya no está? O sea, ese paisaje ya no existe porque ahí va a ser una zona, van a ser esos terrenos los están cercando. Yeah. Sí. Ok, qué lástima. Sí. Ese es un amanecer igual creo que para el lado de esto de acá es Ecuador ya. Esto no es Perú. ¿En la frontera? Sí, es frontera, es al lado de la cordillera del Cóndor. ¿Y cuándo vamos a poder tener una Esa es muestra cordillera tuya? del Cóndor. La cordillera del Cóndor, eso. Sí, ese es un arcoíris en la cordillera del Cóndor visto desde el lado de Ecuador. ¿No? Una buena lateada. Bueno, muestra. Ahora, libro. Libro. Siempre contabas interno que estás en proyecto con un grupo Con Álvaro. Con Álvaro, con tu partner. Con mi partner de viajes, ¿no? Que él pueda escribir, porque en realidad él me introdució mucho en este mundo de la foto, le tengo una gratitud muy grande a él. Pero él es un viajero empedernido, así que ahora le toca sentarse, procesar, hacer su libro. Le acompañé en fotos para un libro que ya hizo del Capac Ñan. Ahora ha terminado él de hacer otro libro, ahora posiblemente él empiece otro proyecto, otro libro, entonces creo que le toca ya hacer su libro de sus rutas o destinos, ¿no? Pero ya están hechas las fotos o todavía te falta... No, las fotos estoy en proceso de edición ahora, pero lo que yo quería tener claro, porque he estado pensando la idea del libro hace un año, quería tener claro si lo que yo quería en realidad era algo que... O sea, rutas no, va con otro feeling. Y me gusta el feeling que le estoy poniendo, ¿no? O sea, está ahorita en realidad más en un trabajo de laboratorio, de mesa. O sea, como soy freelance, estoy armando pensando, esta foto puede ir, esta mejor saco, etc. Ya tengo una primera preselección
pero me gusta intentar cómo resulta la foto a nivel visual también. O sea, si es que pega, ¿no? Si como armo, como relato la idea de un libro. ¿Y la diagramación la hacen entre los dos? No creo que ¿Va a haber un eso sea tercero? no, tiene que haber un tercero, ¿no? Okay. Lo que sí he hecho ha sido consultar a amigos, a gente, a gente muy cercana, qué les parece la idea, consultar a alguien vinculado a una editorial también, pero también es un sueño. O sea, es como que tienes que cerrar una etapa o de repente abrir otra. O sea, bueno, lo que pasa es que cierras una etapa y abres otra, ¿no? Así es. Es como un libro, terminas un libro, pero sigues con el siguiente libro leyendo, claro, ¿no? Yo digo, la otra podría ser Frontera, no sé, porque así como alguna vez admiro mucho el libro de Capagnan, que te cuenten y que te digan, o playas del Perú, gente que se ha atrevido a viajar, ¿no? Ricardo Espinosa, etcétera. ¿Qué te corresponde a ti? ¿Qué viste? ¿O qué crees aún que falta ver? Porque cuando viajas tomando fotos, no es tan sencillo como que ya viaja y toma. No. Tú estás llegando a un lugar donde cuántas personas no darían y cuántos tú estás haciendo de alguna manera, a veces me lo dicen, ¿no? Me lo dicen al menos 2, 3 amigas. Tú eres como una especie de ojos míos puestos allá, entonces no puedes dejar de mirar o de ver algo que quisiera para contar. Hay gente que no puede, viaja a través de su foto. Es lo que te pasaba al principio con tu papá. Creo que sí. ¿No? O sea, como empezamos contándome cómo fue tu relación con la fotografía, te ha tocado la misma función que tenías con tu papá. Claro. Como que te vinculó a la fotografía. Bueno, y aparte que lo bacán es que también vas descubriendo que tiene lenguajes, ¿no? Yo a veces ahora, por ejemplo, saco el macro o hago otro tipo de fotos y me abstraigo. O sea, ya no pienso en el reportaje, no pienso en el viaje, pienso en mí. Pienso en mí y en la sensación, en la textura, en el color, en la iluminación. Pero eso es parte de contar también, o sea, pues. Claro, eso es parte de contar, pero ahí es cuando tú ya metes más tu otra etapa, ¿no? Tu otro yo que quiere salirse del fotógrafo y tu aporte, sí. Y que el arco iris de repente no coincidió aquí, sino coincidió en la piedra, coincidió en el río, o sea, que otras cosas. Ese es Mayantuyaco, ese es Huánuco, por ejemplo. Tengo que ir. Sí. Tienes una serie muy bonita, ¿eso dónde es? Pucallpa. Pucallpa. Sí, son unas maestras, son ayas, maestras, ellas son curanderas con ayahuasca, en este caso ella está con su tabaco, ¿no? Esto es en San Francisco, en la comunidad de San Francisco, en Yarinacocha. Tienes una... Esto es Amazonas, era lo que te decía, o sea, encontrar la ritualidad en la gente misma cuando está, bueno, más que lindo la actitud, retrato. Sí, ella estaba en su casa y me acogió. Estaba súper concentrada en ella. Dormí en la casa de la señora, y fue lindo, muchas de las conversaciones. Las cosas lindas de los viajes son la simpleza con la cual te puedes quedar con la gente. Y todas las historias que tienes, ¿no? Te vas nutriendo, vas conociendo mucho más culturas, ¿no? Conociendo más el país. Ay, creo que nunca voy a envejecer así. Ah, cuando tengas sus nietos vas a tener un montón de contar. Vamos a darle a la abuelita porque nos cuente la historia y... Es que, eso, te quedas ahí pegado, eso fue también en Pucallpa. Simplemente te pegas y me gusta en el tema de las aves encontrar ese movimiento, esa manera en la cual el ave hace algo, hace una movida, un ala, voltea. Entonces es ahí donde siento que debe ir la foto. Bien. Esa es en la misma zona de Huánuco, el amanecer. Y mira la... Lindo el cielo. Nubes, ¿no? Lindo el cielo. Sí. ¿Eso? Esto es Galeras, saliendo de Pampas Galeras, un viaje donde entramos a Andamarca, al Valle del Sondondo, y esa es la salida a 6 de la tarde, 6 y 10. Es el cielo tal cual. Qué lindo. El cielo tal cual, en la salida de Andamarca. Eso fue una locura ahí de ellos, amándose, saliendo de Chivay, del lado de Arequipa, sí, habíamos ido para el lado del Colca, ese fue un trabajo para el comercio el año pasado. Sí. Más bien. Macro que me fascina, ¿no? Y estas formas extrañas en esa araña, eso también es... Tienes una serie de personal de fotos en bajo en iPhone, ¿correcto? Sí. ¿No? Sí. Las series del celular. Series de celular que son básicamente la parte posterior de los camiones. Los camiones, sí. Desde que empecé a viajar, creo que la primera foto que disparé con celular y todo eso fue el 2013 o 2014, el viaje que hice para ver un rally mundial de aves. Esas.
todas son con celular. Cuando todos se duermen en el carro, yo no estoy durmiendo, estoy ahí con el teléfono. Mirando, pues, mirando. Algo que pase allá adelante. Entonces, sí. Precioso. Y lo paja es que todos, por ejemplo, en esta zona, justamente los nombres de las comunidades acá este es Río, si no me equivoco, sí. La zona de los nombres de las comunidades son Nueva Jerusalén, así. Y mira, la misma gente de Nueva Jerusalén con sus motivos. Pero los mismos me gustaría, eso sí creo que tengo una deuda pendiente, porque tengo un archivo de unas 60, 70 imágenes de camiones. Sí, bonita serie. Sí, es un saldo, creo, porque quiero ir a Puno, el lado de Puno, que comercialmente debe tener... ¿Puno no conoces? Sí conozco Puno, no conozco Moquegua, como regiones solo no conozco Moquegua. Ok. Y bueno, si la próxima semana me confirman un trabajo, me estoy yendo a Moquegua también. Moquegua, Puno, Arequipa, ese viaje es bonito. Sí. Sí, en carro es lindo. No me he hecho. Sí, bueno, ya te conté que teníamos un proyecto y viajamos un poquito. Ajá. Linda ruta. Mira, y el mercado, esos que te encuentras, ese es Huancavelica, ¿no? Esta fue la primera foto que tomé con camiones. Qué lindo. Cristo, sí. Y todos tienen... Y cuando vi esa foto pensé en mi viejito. Su Cristo ahí guiándome y todo. A veces me pongo media mística. ¡Wow! Las rutas, los viajes. Si te quieren seguir en redes, ¿dónde te ubican? Instagram, Facebook, ¿cuáles son tus redes? Carlitos nos va a poder ayudar con eso. Instagram, Flor Ruiz Perú, o sea, Flor termina en la R y otra vez R para Ruiz, Flor Ruiz Perú. Y en Facebook como Flor Ruiz. Y nada, estoy con una foto grande de un sunset, un atardecer en Cerro Azul, que es un destino también que publiqué la semana pasada. Y eso. Soy media informal, porque todavía no tengo una web. Siempre hace años vengo armando la web. Yo tampoco tengo web. ¿Tampoco tengo web? Me siento mal. No, somos varios que no tenemos web. Pero yo soy más de Instagram. Ya. Soy más de Instagram. Yo estuve tomando el Instagram y después ya lo he dejado un poco, pero creo que necesito. Necesito la colaboración de Paulo, de mi hijo, para que me ¿Qué edad tiene tu hijo? 19. ¿Y le gusta la foto? Estudia comunicaciones en Católica, pero a él le gusta la animación, el video. Ya se fue a la rama. No, pero está perfecto. Pero yo dije, pero tú me vas a hacer tú agarra tu Lightroom, tú agarra tus cosas para tú ayudarme, porque ya sola no puedo, por favor. Tú me tienes que ayudar acá. Bien, tengo un compañerito lindo ahí en Paulo, ¿no? Qué bueno. Porque, qué bueno. ¿Y te ha acompañado a viajar o no? Cuando era pequeñito me acompañaba a algunos viajes, lo hacía cargar el flash, ¿no? La extensión, ya ilumina acá. Una vez nos fuimos hacia Santa Rosa de Quibes y terminamos en una zona de las piedras. Pablo, la piedra, Pablo no sé qué, Guaparacas, Lunahuaná, hacer treparnos en Lunahuaná, en estos lados. En el ejemplo del río. Que los botes. Los botes, pues, sí, los botes nada para trepar. Porque son Zodiacs, pues los Zodiacs son más grandes. O sea, sí, aunque no viajamos, este año no hemos viajado, ¿no? Bueno, ya tocará. Igual estamos en tercer mes, recién tercer mes, qué rápido, pero en fin. Sí, bueno, Flor, estamos como 1:30 conversando. Perfecto. Gracias por tu tiempo, tu lindo portafolio. Gracias por la invitación, de verdad. Y cuando tengas más procesado el proyecto del libro, nos los traes para mirarlo. Claro. ¿Te parece? Vamos quedando. Sí, porque total es para nosotros y para nuestra mirada bicentenario, ¿no? Sí, ya está en la vuelta de la esquina. Está en la vuelta de la esquina. ¿Cómo nos vemos? Sí. Y bueno, ya me comprometí que te podría acompañar al Coyurriti. Este año no, de repente el otro año. Tú llevas el 500, entonces. Entonces voy a tener que entrenar más y bajar más la panza. Gracias, Flor, realmente. Gracias, amigos, por su tiempo. Y es entonces ir a Flor. Nos vemos pronto. Nos vemos el próximo jueves. Chao, chao.